parte fuerte de esta tarde y noche que el Señor nos ha traído. Gracias, Padre, por todo lo que hemos hecho en esta tarde. Ahora vamos a nuestras Biblias, a 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 10. Esta enseñanza la hemos titulado La providencia de Dios y los milagros. ¿Ok? Entonces vamos a leer las Sagradas Escrituras para dar principio a esta enseñanza. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su palabra dice: y el que me da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentarán los frutos de vuestra justicia. Entramos en oración. Incline su rostro. Vamos a pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo, Señor amado Dios eterno, llévanos, Padre Santo, de tu mano para poder entender esta enseñanza que tú nos has regalado. A ti, Padre, nos entregamos, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre bendito. Dios eterno, Dios glorioso, abre las mentes de los hermanos que han llegado a esta tu casa, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, y guardar esta palabra para nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Damos la bienvenida a los que han venido por primera vez a esta casa del Señor. Siéntanse cómodos. Es una iglesia de sana doctrina donde predicamos la palabra de Dios conforme a Cristo, nada más. Bien, queridos hermanos, la providencia de Dios quiere decir lo que Él provee. Cuando nosotros tenemos un negocio, alguna situación, tratamos de que esos artículos no decaigan para que nuestro negocio no decaiga. De igual manera, la creación de Dios, siendo nosotros hijos de Dios, su providencia está perenne para cada hijo de Dios, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque somos creación de Él, queridos hermanos. Su creación Él ama, porque Él nos amó primero. No es que nosotros buscamos a Dios, nosotros con nuestro corazón corrupto no podemos hacer ninguna de estas cosas, pero encontrarnos delante de su presencia. No, Él en su misericordia nos trae y nos arregla y nos hace bonitos, queridos hermanos. Entonces, queridos hermanos, hemos leído, dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá. Ahí viene la providencia. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, la idea es que Dios obra en todas las cosas de su creación, queridos hermanos. Hay dos maneras en las que Dios se manifiesta a nosotros: por medio de su palabra y por sus obras. La gran gloria de las obras de Dios en la creación y la providencia consiste en confirmar lo que Él ha dicho en la palabra escrita, y hay un gran deleite para el pueblo de Dios en observar esas providencias divinas. La providencia no solo lleva al cielo a los oyentes, sino que trae el cielo al corazón del siervo, queridos hermanos, aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que a través de la providencia de Dios nosotros podamos deleitarnos de este mundo, en este mundo, y no del mundo hacia nosotros, sino
moviendo y haciendo muchas cosas en dirección contraria de los propósitos de Dios, queridos hermanos. El mundo en la actualidad está nadando en contracorriente cuando el Señor en el Evangelio nos está diciendo a cada momento: vengan a mí mi carne es liviana, pero nosotros preferimos rebasar la vea para caminar ¿en qué? En las concupiscencias de nuestro corazón. Yo utilizo mucho las concupiscencias y ustedes me van a decir: ¿qué son las concupiscencias? Son los deseos innatos que están bien adentro del corazón, que están arraigados, queridos hermanos, que quizás muchos de nosotros ni conocemos, pero cuando viene el cambio de cultivo, ni siquiera nosotros nos damos cuenta de lo que hemos sido capaces cuando ya es demasiado tarde, queridos hermanos. Dios nos libre por su providencia de caer en estos abismos donde es muy difícil levantarse cuando son utilizados en complicidad de la concupiscencia del hombre y las artimañas del enemigo, que no podemos pasar por alto porque las artimañas del enemigo son muchas. Las tentaciones son por doquier, de empezando el día hasta el anochecer, hasta cuando vamos a dormir. E incluso si usted no le pide al Señor que cuide su sueño, el enemigo va a lanzar todo dardo para que usted salga de ese camino, queridos hermanos. Las Escrituras dan testimonio de que Dios provee a los suyos de modo especial. Entonces sacamos dos conclusiones. En primer lugar, Dios está activo en el mundo hoy. El Dios de Abraham, de Jacob, de Enoch es igual que el que está ahora y el que estamos alabando en esta iglesia, la misericordia de Dios que es infinita, queridos hermanos. No fue que sencillamente hizo el mundo y luego se ausentó. No, queridos hermanos, no tenga eso en la mente, porque muchas veces, de acuerdo a las necesidades y vicisitudes de nuestra vida, a veces pensamos que el Señor nos abandonó. Ahí nos damos cuenta que el enemigo obra con esos dardos dándonos: no, si al que adoras Él no está contigo, nunca te escucha, no te hace caso, reprendo en el nombre de Jesús. Dios me ama y Él está conmigo. Eso es nuestro proceder. En segundo lugar, Dios organiza los asuntos de la vida de modo que sus hijos sean bendecidos, queridos hermanos. Él organiza, Él hace, Él te da, Él sabe lo que necesitas. ¿Por qué tenemos que creer en la providencia de Dios ahora, hermanos? Podríamos dar varias razones por las que uno debe creer en la providencia de Dios. Por ejemplo, podría decir: creo en ella porque es razonable. Dios hizo el mundo como un hogar para la humanidad. Luego hizo al hombre y a la mujer, que son corona de su creación. Él sopló el aliento de vida, nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces nosotros somos creación de Dios. Puso el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral bajo el dominio de la humanidad, después de haber tomado todas esas molestias. ¿Por qué habría Dios de irse y desatender a su creación? ¿Acaso los hombres son mejores que Dios, queridos hermanos? Cuando un padre tiene un hijo, ha llegado a un matrimonio y tiene un hijo, y sin razón se va y desaparece, dejándole el sustento desamparado. Hay hombres, sí, es verdad, pero nuestro Dios no es hombre, queridos hermanos. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es el eterno.
merecido. ¿Qué opinión merecería a usted de los hombres que engendran hijos y luego abandonan sin consideración de las necesidades de los niños? ¿Usted consideraría un fracasado a ese tipo de padres, sí o no? Dios no es un fracasado, querido hermano. Déjeme decirle, Dios es el que nos sustenta día a día. ¿O acaso no te has levantado hoy en esta mañana con ese aliento de vida, con ese respirar que tienes? No es porque tú tienes el derecho de respirar y levantarte esta mañana, no. Es la gracia de Dios, es la providencia de Dios dándote ese aliento de vida todas las mañanas, así te hayas revelado en la noche anterior hacia Dios. Entonces ahí podemos ver incluso la misericordia de Dios actuando en nosotros, queridos hermanos, proveyéndonos una vida, quizás para seguir pecando, para perfeccionarnos en el pecado. No, queridos hermanos, pero Él te va a dar esa oportunidad. ¿Para qué? Para que cuando llegues a un arrepentimiento genuino puedas contener tu vida y encaminar tus pasos a la verdadera religión, al verdadero mandato de sus preceptos, siendo educado con Él. Él no hizo, sino que también continuará cuidando de nosotros. Él nos hizo a nosotros y proveyendo nuestras necesidades. Por lo tanto, podríamos decir que creemos en la providencia de Dios por fe y luego por sentido común, queridos hermanos. Una razón más importante para nuestra creencia es que muchos ejemplos de la Biblia demuestran que Dios hace especial provisión para con los suyos. Veamos algunos textos bíblicos en la historia de José y Esther, las cuales he tomado y me han llamado mucho la atención para que podamos entender lo que es la providencia de Dios. Vamos a Génesis capítulo 45, versículos del 7 al 8. Recuerden que José fue vendido por sus hermanos y cuando tuvieron la oportunidad, Él los habló. En Génesis dice su palabra y dice 45, 7, 8. Y Dios me envió delante de vosotros. Porque ellos tenían un dolor, lo que hicieron con el hermano, ¿se acuerdan? Lo botaron en un pozo y de ahí lo vendieron a unos mercaderes. Y después él llegó a Egipto, donde tuvo que sufrir, estuvo en la cárcel. Pero después el Señor en su providencia lo elevó a lo más grande, queridos hermanos, siendo segundo de Faraón. ¿Cómo provee Dios? Ahí es un ejemplo. Y dijo, Dios me envió delante de vosotros para perseveraros, prosperidad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios. ¿Se da cuenta, querido hermano, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto? Esa es la providencia de Dios, queridos hermanos. Con este siervo José, en la segunda historia, como les había dicho, la historia de la reina Esther, en la cual Mardoqueo, el primo de ella, le dijo en Esther capítulo 4, versículo 14, la última parte le dice, ¿y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino? Le voy a explicar por qué le dice esto. Porque la reina Esther no quería entrar a los lugares donde estaba el rey. Porque ella misma en una carta le mandó a decir a Mardoqueo, 30 días he pasado aquí, no he recibido invitación, no me han dado el cetro para irme al lado del rey, acercarme. Y toda persona que
le advierte y le dice: ¿quién sabe si para esta hora has llegado a tu reino? Le dice, has llegado al reino, o sea que va a ser imposible. Dice, si leemos desde el principio, dice, porque si caes absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Había una fe, porque él sabía, Mardoqueo sabía que había una providencia de Dios de alguna parte para los judíos, mas tú y tu casa y tu padre perecerías. Y quién sabe si para ahora has llegado al reino. Entonces, recibiendo esta situación, esta queja de Mardoqueo, ella dijo: está bien, orar 3 días y ayunar 3 días y 3 noches, y ella también va a hacer lo mismo. Y cuando ella entró al aposento, la providencia de Dios hizo que el rey le abrazara y entrara con él. ¿Se da cuenta esa providencia, queridos hermanos? Estos son 2 ejemplos, queridos hermanos, que es suficiente para entender lo que hace el Señor en nuestras vidas. ¿Existe alguna otra razón por la que tenemos que creer que la divina providencia es la más importante de todas? Es las promesas que Dios inspiró. Podríamos recurrir a muchos pasajes que hablan cerca del amor y el cuidado de Dios para con nosotros, queridos hermanos. Por ejemplo, en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Quién es nuestro Padre de las luces, queridos hermanos? Cristo nuestro Señor. Cristo al que nosotros estamos alabando y adorando, queridos hermanos. También podríamos considerar las implicaciones de estas conocidas. ¿Quién no ha escuchado Juan 3:16? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. 3:16, todo el mundo sabemos esto, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Se da cuenta lo que es el amor de Dios? Dando a los hombres incluso a su Hijo. Y no obstante, para muchos, un pasaje favorito sobre el tema es Romanos capítulo 8:28. Entonces, este versículo de Romanos 8:28 es como un sillón, hermano, que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos haga sentar y quedemos callados esperando la misericordia de Dios. ¿Qué dice este versículo, queridos hermanos? Y sabemos, dice, mire qué seguridad de Pablo, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Santo Dios, aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Dice, y sabemos, o sea que hay sabiduría, o sea que hay una certeza, queridos hermanos. Hay una certeza de que hay en el corazón pone nuestro Dios, que el Señor es dadivoso. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay una regla que necesitan. Los que aman a Dios. ¿Qué van a recibir los que aman a Dios? Todas las cosas le ayudan a bien. O sea que hay que cumplir, queridos hermanos, una regla: amar a Dios. Amar a Dios para que todas las cosas nos sean bien. Esto es conforme a su propósito. Somos llamados. Queremos ser llamados, queridos hermanos. ¿Y cómo queremos ser llamados? Cuando estamos en el propósito eterno de Dios. Qué alegría, queridos hermanos, cuando ustedes estén en el salón de migración y esperan ser llamados para recibir la residencia. Pedro, Juan, qué alegría levantarse y coger la residencia. Eso es ser llamado.
En una aseveración hecha, queridos hermanos, es importante notar, porque el apóstol Pablo dice, y sabemos. Lo primero que vemos es una aseveración hecha con la esperanza de que yo sé, y eso tiene que meterse en su corazón. Yo sé que mi Dios es fiel y que Él es verdadero, no es hijo de hombre para que mienta, y todas las promesas que están tipificadas en la Biblia se van a hacerse realidad en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposa, en toda mi casa, queridos hermanos. La providencia de Dios bastará y perenne. No me va a desamparar, queridos hermanos. El apóstol a menudo expresó su confianza al decir, yo sé. Es como decir, yo sé. Y sabemos, yo sé. Mire en 2 de Timoteo 1:12. En 2 de Timoteo le voy a dar un ejemplo, ¿no? Lo que él dice. Él a menudo expresó su confianza al decir, yo sé. Dice 2 de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice, porque yo sé. ¿Se da cuenta? Así cuando nos pasa alguna cosa, dice, yo sé que el Señor me va a levantar, yo sé que voy a tener mi trabajo, yo sé que voy a tener mi hogar, la mujer que yo amo, yo sé que Él es para mí, porque el Señor me ha dado esa esposa, yo sé que voy a regresar con mi esposa si están separados. Gloria a Dios. Entonces tiene que ser como el apóstol dice, yo sé. Dice, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día santo. Dios, yo sé. También dice, sabemos, como ya leímos, queridos hermanos, en la primera, dice, sabemos que los que aman a Dios, en 2 de Corintios 5:1 también dice, mire lo que dice en 2 de Corintios 5:1, porque sabemos, o sea, usted y yo sabemos, porque estamos en iglesia, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, santo Dios. Tenemos esa vida eterna en Dios. Así estemos viviendo en ruinas, sabemos, entendemos, esperamos esa providencia, queridos hermanos. Él transmitió, el apóstol Pablo transmitió la misma clase de confianza en Romanos 8:28, como ya hemos leído. Y ahora, queridos hermanos, en el contexto de Romanos 28, porque es interesante que usted entienda lo que quiere decir, lo que hace el Señor en su providencia. En Romanos 8, del 31 al 39, les voy a leer. Dice la palabra, 8 del 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Póngase eso en su corazón, querido hermano. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, por usted, por aquel, por todos nosotros, queridos hermanos. ¿Cómo no estará también con Él
tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Vencimos. Ahí está su palabra, es para nosotros. Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó primero? Cristo, querido hermano. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestados, ni el presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, dice, separar del amor de Dios. ¿Se da cuenta? Que es Cristo nuestro Señor Jesús, nuestro Padre, queridos hermanos. Hemos leído Romanos 8 del 31 al 39. Si usted tiene tiempo, repase esto en su casa para que vea lo que es la providencia de Dios en su vida. Si mantenemos nuestra fe en Dios, al final Él se seccionará, porque Él entiende, Él lee nuestros corazones, de que se produzca el bien. Algunos considerarán difícil creer lo anterior. Mirarán a los justos luchando con problemas. Escuche bien lo que estoy hablando, querido hermano. Que incluyen enfermedades, los justos estarán enfermos, en pobreza y pérdida de amigos, mientras que al mismo tiempo los injustos prosperarán. Se preguntarán cómo puede creer en la providencia divina cuando las pruebas que se presentan ante sus ojos están en contra de ella. Déjeme decirle, querido hermano, hay varias explicaciones que se podrían dar para responder esta pregunta. Cuando usted se pregunta, dice, pero ese es un que ni a la iglesia va, es un borracho, un mujeriego. Y yo que voy a la iglesia no tengo ni a veces ni que comer. Es fácil, queridos hermanos, caer en el engaño de que este mundo es nuestro hogar. Cuando así sucede, creemos que las cosas terrenales, tales como la honra, las riquezas, los deleites, la popularidad e incluso la buena salud, son los que realmente importan. Si esta es conclusión a la cual hemos llegado, nos estamos equivocando, querido hermano, porque esa manera de vivir no es la correcta según las Sagradas Escrituras. Porque ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Clamar a Dios como viendo al invisible. Hemos leído la palabra en Romanos. ¿Quién clamará y quién esperará y quién recibirá? El que tiene esa fe, el que se entrega a Dios. Por eso yo le dije cuando vamos a leer Romanos capítulo 8, tenemos que sentarnos en ese asiento y esperar con fe y callarnos para que la gracia divina obre en nuestras vidas. Y no estar comparando nuestra situación con los mundanos. ¿Qué son los milagros bíblicamente, queridos hermanos? Porque muchas veces confundimos la providencia de Dios con los milagros. Un milagro es un acontecimiento extraordinario causado por el poder de Dios. Los milagros representan un elemento importante en la obra de Jesucristo. Incluyen las sanidades, la restauración de la vida, los muertos y la resurrección. Los milagros forman parte del Evangelio de Cristo. ¿O acaso ustedes no han leído cuántos milagros ha hecho nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra durante su ministerio? Muchos.
quizás los que no están tipificados en la Biblia. Porque Juan dice, si hubiesen escrito miles de libros y no hubiesen alcanzado a testificar lo que Dios ha hecho en su ministerio. Un milagro en el sentido más completo es un acontecimiento de la providencia de Dios, en el que el resultado va más allá de lo que las propiedades naturales de las cosas creadas e implicadas podrían haber producido. O sea que de lo natural pasa a ser sobrenatural. ¿Por qué? Por la providencia de Dios en ciertos aspectos singulares de la vida y con diferentes ciudadanos, queridos hermanos. Pero aquí el punto principal, la fe que ve la mano de Dios en la manifestación exterior natural de la providencia divina y entiende que Dios es soberano sobre todos los detalles y todo lo que pasa. Él es soberano, queridos hermanos. Él entiende de principio a fin todas las cosas. Él las tiene calculadas de principio a fin, queridos hermanos. Entonces, no es menor la fe que el tipo de creencia que uno tiene, que solo puede ver a Dios en acción cuando interviene de una manera espectacular y sobrenatural. No. Olvidaremos, para no olvidarnos de esta enseñanza, les daré algunos versículos para que fortalezcamos en nuestro corazón que la providencia de Dios nos acompaña como una luz del mediodía. Todo el mundo pasa a la luz del mediodía. Los que trabajan afuera es un calor sofocante que uno trata de esconderse. Así es la providencia de Dios actuando sobre cada uno de sus hijos. Porque la providencia de Dios es para todos, pero no todos la quieren recibir. No porque Dios no quiere, sino porque el hombre no quiere recibir esas providencias. Y en la providencia de Dios recibe lo que merece, queridos hermanos. En Salmos 86:12 dice: te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Ahí está para recibirte. Les estoy dando una clave, hermanos, para que esta enseñanza usted se apodere. Dice: te alabaré. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Alabar a Dios. Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Eso es lo que tiene que hacer, querido hermano. Y el fin de todo discurso oído es este. En Eclesiastés 12:13. En Eclesiastés 12:13 tiene algo importante, dice. Y muchas veces hemos hablado del temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios, queridos hermanos? Es lo que nos impide a pecar. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a Dios. Si yo quiero cometer un pecado, queridos hermanos, por el temor a Dios, digo, no, yo temo al Señor. ¿Qué me va a hacer? Si yo muero esta noche, ¿a dónde voy a ir? Santo Dios, nos detenemos por el temor a Dios. Además, el temor a Dios es la sabiduría que viene del cielo, queridos hermanos. Dice Eclesiastés 12:13, dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Sí ve? Ahí dice, después de los dos puntos, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es de todo hombre. Y en Mateo 5:16, queridos hermanos: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que esté en el cielo. ¿Se da cuenta? Eso es el que decir de usted, su testimonio delante de los hombres. Cuando usted es un cristiano verdadero, van a decir: Dios mío, ese varón
glorifique, porque van a decir, ese es un verdadero hijo de Dios. ¿Se da cuenta, querido hermano? Y en Apocalipsis 4:11 dice, Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra. Tenemos que saber eso. ¿Quién va a recibir la gloria y la honra? Dios. Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La providencia de Dios. Nuestro propósito en la vida es doble, queridos hermanos. Glorificar a Dios y prepararnos para con Dios para toda la eternidad. Glorificar a Dios y prepararnos para estar con Él por el resto de la eternidad, queridos hermanos. Porque nosotros tenemos un alma, tenemos un espíritu, que cuando llegue nuestro final de esta carne, de este estuche, ¿a dónde va a ir su alma? Piensen eso. Entonces, prepararnos para estar con Dios por toda la eternidad y glorificar a Dios. Dos aspectos fundamentales del cristiano. Ambos propósitos implican estar a cuentas con Dios, santo cielo. Siendo así, cualquier cosa que nos aleje de Dios es mal, queridos hermanos. Y cualquier cosa que nos acerque a Dios es del bien. Entonces nosotros conocemos lo que es el bien y el mal, queridos hermanos, y el Señor nos da un libre albedrío. Y así actúa con nosotros la providencia de Dios, de acuerdo al libre albedrío que nosotros conocemos. Pero como el hombre tiene un corazón perverso, un corazón malo, siempre estamos inclinados a irnos al mal. Entonces la providencia de Dios en forma negativa se hará presente en sus vidas. Ya no la providencia de Dios la que nos ayuda, la que nos refresca, la que nos hace vivir, la que nos da la felicidad que viene del cielo, va a estar con nosotros, porque estamos siguiendo el mal. Pero cuando estamos en el bien, todas las cosas son buenas, dice su palabra. Todas las cosas me ayudan para bien, dice su palabra, queridos hermanos. Por ejemplo, puede que el maltrato de este mundo sea mejor para nosotros que la adulación. Las bendiciones materiales no acercan a algunas personas a Dios, sino que constituyen un obstáculo. Jesús advirtió diciendo en Lucas 12:15, porque muchas veces dice, quisiera ganarme la lotería, o quisiera tener dinero, quisiera tener unos 2 millones nomás. Y miren lo que dice el Señor en Lucas 12:15, dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en las abundancias de los bienes que posee. Cuidado, queridos hermanos. Y en conclusión, queridos hermanos, ¿necesita usted ayuda? Esto fue lo que el salmista escribió en Salmo 46:1. Si usted necesita ayuda, esto es lo que escribió el salmista. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, queridos hermanos. El Señor dijo a su pueblo, no temas porque yo estoy contigo. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios y que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Se da cuenta, querido hermano? ¿Necesita usted ayuda? Cuando está débil, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Necesita ayuda cuando
él mismo con gemidos indecibles. ¿O acaso usted, siendo cristiano, cuando usted empieza a orar, el Espíritu se derrama en usted y usted empieza a gemir, a llorar? Cuando usted está orando y le salen literalmente los mocos, hermano, usted ya no sabe ni qué hablar. Y lo único que hace es balbucear. El Espíritu Santo lo hace con gemidos indecibles para que usted pueda encontrar la gloria de Dios y sea purificado a través del arrepentimiento. Llegue la gracia de Dios. Así, queridos hermanos, hemos visto que el Señor muchas veces, usted puede estar seguro que Dios está trabajando. Muchas veces usted percibe que no hay gracia de Dios, que haga lo que haga. Tal vez dice, el Señor no existe para mí, o el Señor está enojado conmigo. En esos momentos usted puede estar seguro de que Dios está trabajando entre bastidores. Usted no puede ver, pero cuando se mueve la montaña y se retiran esas nubes grises, es que el Señor le está ayudando para bien. Esto es, haciéndole una mejor persona y preparándole para el cielo. Recuerde, queridos hermanos, en Hebreos 12:14, seguir la paz con Dios, sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor.